Capítulo 18. Los gusanos segmentados. Filo-anélidos. La división del cuerpo. En los celomados más primitivos, la presencia de un espacioso celoma lleno de líquido proporcionaba un esqueleto hidrostático eficaz para la excavación. Sin embargo, no era posible un control preciso de los movimientos del cuerpo. En el celoma indiviso, la fuerza de la contracción muscular en una parte del cuerpo se transmitía a través de éste por el líquido. Este defecto se remedió al producirse una serie de particiones, septos, en el antecesor común de anélidos y artrópodos. Cuando los septos dividieron al celoma en una serie de compartimentos, los componentes de la mayor parte de los sistemas corporales, como el circulatorio, el nervioso y el excretor, se repitieron en cada segmento. Es lo que se conoce como metamerismo. El advenimiento evolutivo del metamerismo fue muy significativo, ya que hizo posible el desarrollo de una mayor complejidad de la estructura y función. El metamerismo no solo aumentó la eficacia de la excavación, sino que también hizo posible los movimientos independientes y separados de cada uno de los segmentos. Además, la repetición de partes corporales proporcionó un factor de seguridad. Si se malograse un segmento, los otros podrían seguir funcionando. De esta manera, la lesión de una parte no sería necesariamente fatal. El potencial evolutivo del modelo corporal metamérico está ampliamente demostrado por el gran y diverso filo artrópodos. El metamerismo también se origina independientemente en la línea de los deuteróstomos, que incluye los numerosos y adaptativamente diversos vertebrados. Posición en el reino animal. 1. Los anélidos pertenecen a la rama del reino animal de los protóstomos. Tienen segmentación espiral y desarrollo determinado, en mosaico, caracteres que poseen en común con los moluscos y artrópodos primitivos y que indican un parentesco con ellos. 2. Junto con los moluscos y los artrópodos forman un grupo hermano de los platelmintos. 3. Comparativamente, los anélidos muestran una metamería con pocas diferencias entre los distintos metámeros. 4. Los caracteres compartidos con los artrópodos incluyen una cutícula externa secretada y un sistema nervioso semejante. Aportaciones biológicas. 1. La adquisición de la metamería por este grupo representa el mayor avance del filo. En los artrópodos se evidencia un metamerismo homólogo, pero mucho más especializado. 2. En este grupo la verdadera cavidad celómica alcanza un alto grado de desarrollo. 3. La especialización de la región cefálica, con órganos diferenciados tales como los tentáculos, palpos y ojos rudimentarios de los poliquetos, está más marcada en algunos anélidos que en los invertebrados tratados hasta ahora. 4. Hay modificaciones del sistema nervioso, con ganglios cerebroideos, cerebro, dos cordones nerviosos íntimamente fusionados con fibras gigantes que corren a lo largo del cuerpo, y varios ganglios con sus ramas laterales. 5. El sistema circulatorio es mucho más complejo que ninguno de los estudiados hasta ahora. Es un sistema cerrado, con vasos sanguíneos musculares y arcos aórticos, corazones, para impulsar la sangre. 6. La aparición de parapodios, podios carnosos con sus funciones locomotora y respiratoria, representa el inicio de los apéndices pares y branquias especializadas que se presentan en los artrópodos con una mayor organización. 7. Los nefridios, bien desarrollados en la mayor parte de los metámeros, han alcanzado un grado de diferenciación que implica la eliminación de los desechos de la sangre, así como los del celoma. Y 8. Los anélidos son los animales más altamente organizados capaces de una regeneración completa. No obstante, esta habilidad varía mucho dentro del grupo. El filo anélidos, del latín anelus, pequeño anillo, más ida, sufijo plural, comprende los gusanos segmentados. Es un gran filo, con aproximadamente unas 15.000 especies censadas. Las más conocidas de todas son las lombrices de tierra y los gusanos de agua dulce, oligoquetos, y las sanguijuelas, hirudíneos. No obstante, unos 2/3 del filo se componen de gusanos marinos, poliquetos, que son menos familiares para la mayor parte de la gente.
Entre estos últimos hay animales muy curiosos. Algunos son extraños, a menudo grotescos, mientras que otros son gráciles y bellos. Incluyen los gusanos tubícolas, gusanos plumosos, gusanos pergamino, gusanos con élitros, gusanas y otros muchos. Los anélidos son verdaderos celomados y pertenecen a la rama de los protóstomos, con segmentación espiral y desarrollo en mosaico. Es un grupo sumamente desarrollado, en el que el sistema nervioso está más centralizado y el sistema circulatorio es más complejo que el de los filos que se han estudiado anteriormente. Los anélidos son gusanos cuyos cuerpos están divididos en anillos semejantes o segmentos, distribuidos en series lineales y marcados externamente por surcos circulares llamados anuli. El nombre del filo alude a esta característica. En los anélidos la segmentación del cuerpo o metamería no es simplemente una característica externa, sino que también se aprecia internamente en la disposición repetitiva de órganos y sistemas y en la separación de los segmentos, también denominados metámeros, por los septos. El metamerismo no está limitado a los anélidos, es compartido por los artrópodos, insectos, crustáceos y otros, cuyo metamerismo es homólogo al de los anélidos, y también por los vertebrados, en los que ha evolucionado independientemente. Los anélidos son a veces denominados gusanos con cerdas, porque, con excepción de las sanguijuelas, casi todos llevan finas cerdas quitinosas llamadas sedas, del latín seta, pelo o cerda. Las sedas cortas, como agujas, ayudan a anclar los metámeros durante la locomoción, impidiendo el deslizamiento hacia atrás. Las sedas largas, semejantes a pelos, ayudan a nadar a las formas acuáticas. Dado que muchos anélidos son excavadores o viven en el interior de tubos segregados por ellos, las sedas duras también sirven para impedir que los gusanos sean sacados o arrastrados fuera de su habitáculo. Los petirrojos saben por experiencia, cuando se comen las lombrices de tierra, lo efectivas que son sus sedas. Los anélidos tienen una amplia distribución mundial, y unas pocas especies son cosmopolitas. Los poliquetos son principalmente formas marinas. La mayoría son bentónicos, pero algunos viven libres en mar abierto. Los oligoquetos y las sanguijuelas aparecen preferentemente en aguas dulces o en tierra. Algunas especies de aguas dulces excavan en los fondos de fango o arena y otras se encuentran entre la vegetación sumergida. Muchas de las sanguijuelas son depredadoras y muchas están especializadas en perforar sus presas y alimentarse de su sangre o de los tejidos blandos. Unas pocas sanguijuelas son marinas, pero la mayoría de ellas viven en aguas dulces o en regiones húmedas. Sus ventosas se encuentran típicamente en los extremos del cuerpo para fijarse al sustrato o a sus presas. Características del filo anélidos. 1. Cuerpo metamérico, simetría bilateral. 2. Parte del cuerpo con capas de musculatura circular externa y longitudinal interna, cutícula externa húmeda y transparente segregada por el epitelio. 3. A menudo con sedas quitinosas, las sanguijuelas sin sedas. 4. Celoma, esquizocele, bien desarrollado y dividido por septos, excepto en las sanguijuelas. El líquido celomático proporciona turgescencia y funciona como esqueleto hidrostático. 5. Sistema circulatorio cerrado y con disposición segmentaria. Suelen presentar pigmentos respiratorios, hemoglobina, hemeritrina o clorocruorina, amebocitos en el plasma sanguíneo. 6. Aparato digestivo completo y sin disposición metamérica. 7. Intercambio respiratorio gaseoso a través de la piel, branquias o parapodios. 8. Sistema excretor típicamente con un par de nefridios por cada metámero. 9. Sistema nervioso con un cordón nervioso ventral doble y un par de ganglios con nervios laterales en cada metámero. Cerebro formado por un par de ganglios cerebrales unidos por conectivos al cordón ventral. 10. Sistema sensorial con órganos táctiles, papilas gustativas, estatocistos, en algunos, células fotorreceptoras y ojos con lentes, en algunos. Y 11. Hermafroditas o con sexos separados. Las larvas, si existen, son de tipo trocófora, reproducción asexual por gemación en algunos, segmentación espiral y desarrollo en mosaico. Modelo corporal.
El cuerpo de un anélido tiene típicamente un prostomio anterior, un cuerpo segmentado y una porción terminal que lleva el ano, pigidio. El prostomio y el pigidio no se consideran metámeros, pero con frecuencia los segmentos anteriores se fusionan con el prostomio para formar la cabeza. Los metámeros nuevos se forman durante el desarrollo justo por delante del pigidio. Así los segmentos más viejos están en el extremo anterior y los más jóvenes en el posterior. La pared del cuerpo tiene fuertes músculos circulares y longitudinales adaptados para la natación, reptación o excavación, y está recubierta por la epidermis y una cutícula no quitinosa. En la mayoría de los anélidos el celoma se desarrolla durante la embriogenia en forma de ahuecamientos mesodérmicos a cada lado del tubo digestivo, esquizocele, formándose un par de compartimentos en cada segmento. El peritoneo, una capa de epitelio mesodérmico, tapiza la pared corporal de cada compartimento, forma los mesenterios dorsal y ventral y cubre todos los órganos. Los peritoneos de los segmentos adyacentes se unen para formar los septos. Estos están atravesados por el tubo digestivo y los vasos sanguíneos longitudinales. No solo el celoma tiene una disposición metamérica, sino que prácticamente todos los sistemas del cuerpo están afectados de alguna manera por esta disposición segmentaria. Excepto en las sanguijuelas, el celoma está lleno de líquido que sirve de esqueleto hidrostático. Como el volumen de líquido es esencialmente constante, la contracción de los músculos longitudinales de la pared corporal provoca que el cuerpo se acorte y aumente su diámetro, mientras que la contracción de los músculos circulares determina su alargamiento y estrechamiento. La separación del esqueleto hidrostático en una serie metamérica de cavidades celomáticas aumenta enormemente su eficacia, debido a que la fuerza de contracción de los músculos locales no se transfiere a través de toda la longitud del gusano. El ensanchamiento y el alargamiento se pueden producir en zonas muy restringidas. Los movimientos serpenteantes tienen lugar por ondas alternativas de contracción de los músculos longitudinales y circulares, contracción peristáltica, que recorren el cuerpo. Los segmentos en los que se contraen los músculos longitudinales se ensanchan y se fijan a las paredes de las galerías u otro tipo de sustrato, mientras que en los que se contraen los músculos circulares se alargan y empujan hacia adelante. Así se generan fuerzas lo bastante potentes como para excavar o para la locomoción. Las formas nadadoras se utilizan para desplazarse movimientos ondulatorios más que peristálticos. Clase poliquetos. La mayor clase de los anélidos, los poliquetos, con más de 10.000 especies, la mayor parte marinas. Aunque la mayoría miden entre 5 y 10 centímetros de longitud, algunos tienen menos de 1 milímetro y otros pueden alcanzar hasta 3 metros. Unos presentan colores brillantes rojos y verdes, otros son mates o iridiscentes. Algunos son pintorescos, como los gusanos plumero. Los poliquetos se distinguen de otros anélidos por tener una cabeza bien diferenciada y con órganos sensoriales, por presentar apéndices pares, denominados parapodios, en la mayor parte de los segmentos y por carecer de clitelo. Como indica su nombre, tienen muchas sedas, generalmente dispuestas en haces en los parapodios. Muestran una pronunciada diferenciación de algunos metámeros corporales y una especialización de los órganos sensoriales prácticamente desconocida entre los clitelados. Muchos poliquetos son eurialinos, que significa que pueden tolerar un amplio margen de salinidad del medio, y se encuentran en aguas salobres. La fauna de poliquetos de agua dulce está más diversificada en las regiones cálidas que en las templadas. Los poliquetos viven debajo de rocas, entre los huecos de corales o en las conchas abandonadas, o cavan en la arena o en el fango. Algunos construyen sus propios tubos sobre objetos sumergidos o con material del fondo. Otros adoptan los tubos o habitáculos de otros animales. Algunos son pelágicos, formando parte de la población planctónica. Son extremadamente abundantes en determinadas áreas. Por ejemplo, en 1 metro cuadrado de fondo fangoso puede haber miles de poliquetos. Tienen un importante papel en las cadenas tróficas marinas, ya que son el alimento de peces, crustáceos, hidroideos y muchos otros animales. A menudo y por conveniencia se dividen en 2 grupos.
en otro tiempo fundamento de las subclases, poliquetos sedentarios y poliquetos errantes o que se mueven libremente. Los poliquetos sedentarios son principalmente tubícolas, es decir, pasan gran parte de su vida o toda en tubos o galerías permanentes. Muchos de ellos, especialmente los que viven en tubos, han elaborado mecanismos para la alimentación y respiración. Los poliquetos errantes, del latín errare, que significa vagar, incluyen las formas pelágicas de movimientos libres, los cavadores activos, los reptantes y los tubículas que dejan sus tubos para alimentarse o para la freza. La mayoría de ellos, como la gusana Nereis, del griego nombre de una ninfa marina, son formas depredadoras equipadas con mandíbulas o dientes. Tienen una faringe muscular protráctil, armada con dientes, que pueden sacar al exterior con sorprendente velocidad y destreza para capturar las presas. Forma y función. Los poliquetos tienen típicamente una cabeza, o prostomio, que puede o no ser retráctil, y que con frecuencia lleva ojos, tentáculos y palpos sensoriales. El primer segmento, peristomio, rodea a la boca y puede llevar sedas, palpos o en las formas depredadoras, mandíbulas quitinosas. Los que se alimentan por corrientes ciliares pueden tener una corona tentacular capaz de abrirse como un abanico o retraerse dentro del tubo. El tronco está segmentado y la mayor parte de los segmentos llevan parapodios. Estos pueden tener lóbulos, cirros, sedas y otras estructuras. Utilizan los parapodios para nadar, reptar o anclarse a los tubos. Generalmente son también los principales órganos respiratorios, aunque algunos poliquetos pueden tener branquias. Anfitrite, por ejemplo, tiene 3 pares de branquias ramificadas y largos tentáculos extensibles. Arenícola, la gusana marina, que excava galerías en la arena dejando montones característicos a la entrada de las mismas, tiene pares de branquias sobre ciertos metámeros. Nutrición. El aparato digestivo de los poliquetos comprende 3 regiones, anterior, media y posterior. La región anterior incluye el estomodeo, la faringe y el esófago anterior. Está tapizada por cutícula y cuando presentan mandíbulas son de proteína cuticular. La región media del digestivo deriva del endodermo. Su parte más anterior secreta enzimas digestivas y en la posterior tiene lugar la absorción. La parte final o posterior del tubo digestivo deriva del ectodermo y conecta con el exterior por el ano, situado en el pigidio. Los poliquetos errantes son principalmente depredadores y excavadores. Los poliquetos sedentarios se alimentan de partículas en suspensión o son detritívoros, consumiendo las partículas del fondo. Más adelante comentaremos los hábitos alimentarios de algunas especies. Circulación y respiración. Los sistemas circulatorio y respiratorio de los poliquetos muestran una considerable diversidad en cuanto a estructura y función. Como se mencionó anteriormente, los parapodios y las branquias sirven para el intercambio gaseoso en diversas especies. Ciertos poliquetos carecen de órganos especiales para la respiración, y el intercambio se realiza a través de la superficie del cuerpo. El modelo circulatorio varía mucho. En Nereis hay un vaso dorsal longitudinal que lleva la sangre hacia la región anterior, y uno ventral que la conduce hacia la parte posterior. La sangre circula entre estos 2 vasos por una red de vasos segmentarios en los parapodios, septos y alrededor del intestino. En Glycera, el sistema circulatorio está reducido y se une con el celoma. Los septos son incompletos y de esta manera el líquido celomático asume la función circulatoria. Muchos poliquetos tienen pigmentos respiratorios como hemoglobina, clorocruorina o hemeritrina. Excreción. Aunque los órganos excretores de los poliquetos son diversos, entre los que se incluyen protonefridios y en algunos una mezcla de proto y metanefridios, la mayoría de ellos tienen metanefridios. Hay un par por metámero y el extremo más interno de cada uno, el nefrostoma, se abre a un compartimento celomático. El líquido celomático entra por el nefrostoma y en el conducto nefridial tiene lugar la reabsorción selectiva, como en los oligoquetos. Sistema nervioso y órganos sensoriales. La organización del sistema nervioso central en los poliquetos sigue el modelo básico anelidiano.
Los ganglios cerebroideos dorsales conectan con un ganglio subfaríngeo por una comisura circunfaríngea. Un cordón nervioso ventral doble recorre toda la longitud del gusano, con ganglios dispuestos metaméricamente. Los órganos sensoriales están mucho más desarrollados en los poliquetos que en los oligoquetos e incluyen ojos, órganos nucales y estatocistos. Los ojos, cuando los hay, pueden variar desde simples manchas ocelares a órganos bien desarrollados. Son más conspicuos en los gusanos errantes. Por lo general, los ojos son copas retinianas, con células fotorreceptoras en forma de varilla tapizando la pared de la copa. El mayor grado de desarrollo se alcanza en la familia Alciópodos, que tienen grandes ojos formadores de imágenes cuya estructura se parece a la de algunos moluscos cefalópodos, con córnea, lente, retina y pigmento retiniano. El ojo alciópido tiene también retinas accesorias, una característica compartida por peces y ciertos cefalópodos abisales. Las retinas accesorias son sensibles a distintas longitudes de ondas lumínicas y éstas pueden penetrar en el agua a diferentes profundidades. Los ojos de estos animales pelágicos se pueden adaptar bien a los cambios de luz con la profundidad. Los estudios realizados con encefalogramas han mostrado que son sensibles a la oscuridad del fondo marino. Los órganos nucales son fosetas o hendiduras sensoriales ciliadas que parecen ser quimiorreceptores, un importante factor en la recogida de alimento. Algunos poliquetos cavadores y constructores de tubos tienen estatocistos que intervienen en la orientación del cuerpo. Reproducción y desarrollo. En contraposición con los clitelados, los poliquetos no tienen órganos sexuales permanentes y por lo general son de sexos separados. El aparato reproductor es simple. Las gónadas aparecen como dilataciones temporales del peritoneo y dejan sus gametos en el celoma. Estos son llevados al exterior a través de gonoductos, nefridios o por rotura de la pared del cuerpo. La fecundación es externa y la larva temprana es una trocófora. Algunos poliquetos viven la mayor parte del año como animales sexualmente inmaduros y se les denomina átocos, pero durante la época de reproducción una parte del cuerpo se desarrolla como un gusano maduro sexualmente, al que se conoce como epítoco, repleto de gametos. Un ejemplo es el gusano palolo, que vive en galerías entre los arrecifes coralinos. Durante el periodo de enjambramiento, estos epítocos se rompen y nadan hacia la superficie. Justo antes del amanecer, el mar está literalmente cubierto de ellos y estallan liberando los óvulos y espermatozoides para la fecundación. Las porciones anteriores de los gusanos regeneran nuevas porciones posteriores. El enjambramiento es una adaptación de gran valor a causa de la maduración sincrónica de todos los epítocos, lo que asegura el número máximo de huevos fecundados. Sin embargo, es muy peligroso, ya que son un festín para muchos tipos de depredadores. Mientras tanto, los átocos quedan seguros en sus galerías para producir otros epítocos en el siguiente ciclo. Gusanas, Nereis. Las gusanas, miñocas o gusanas de arena, como a veces se les llama, son poliquetos errantes que viven en galerías limitadas por moco en o cerca del nivel de baja mar. A veces se encuentran temporalmente escondidas bajo piedras, donde permanecen con el cuerpo cubierto y asomando la cabeza. Son más activas por la noche, cuando culebrean fuera de sus escondrijos y nadan por los alrededores o reptan sobre la arena en busca de alimento. El cuerpo, que tiene unos 200 metámeros, puede crecer hasta alcanzar 30 a 40 centímetros de longitud. La cabeza comprende un prostomio y un peristomio. El prostomio lleva un par de gruesos palpos sensibles al tacto y al gusto, un par de cortos tentáculos sensoriales y dos pares de ojos dorsales de pequeño tamaño y sensibles a la luz. El peristomio lleva la boca ventral, un par de mandíbulas quitinosas y 4 pares de tentáculos sensoriales. Cada parapodio tiene 2 lóbulos, un notopodio dorsal y un neuropodio ventral. Cada lóbulo está sostenido por una o más espinas quitinosas, acículas. Los parapodios llevan sedas y están abundantemente provistos de vasos sanguíneos. Los utilizan para reptar y nadar, y son manipulados por músculos oblicuos que parten de la línea media ventral hacia los parapodios de cada segmento. El gusano nada culebreando,
con movimientos ondulatorios laterales del cuerpo, distinto del movimiento peristáltico de las lombrices de tierra. Pueden lanzarse a través del agua a considerable velocidad. Estos movimientos ondulatorios pueden utilizarlos también para succionar el agua al interior de la galería o bombearla fuera de ella. Generalmente el gusano puede adaptarse a algún otro tipo de galería si logra encontrarla. Cuando se coloca un gusano cerca de un tubo de cristal, se deslizará sobre él sin vacilar. La gusana se alimenta de pequeños animales, otros gusanos y formas larvarias. Los desmenuzan con sus mandíbulas quitinosas, que salen fuera de la boca cuando la faringe está evertida. Cuando el poliqueto retrae su faringe, traga el alimento. El movimiento de este a través del canal alimentario es por peristaltismo. Otros poliquetos interesantes. Los gusanos escamosos son miembros de la familia Polinoideos, del griego Polinoe, hija del dios Nereus y la diosa Doris, una de las familias de poliquetos más abundante y de amplia distribución. Sus cuerpos, más bien aplanados, están cubiertos por escamas anchas que no son más que modificaciones de las partes dorsales de los parapodios. La mayoría tiene un tamaño moderado, pero algunos son enormes, hasta 190 milímetros de largo y 100 milímetros de ancho. Son carnívoros y se alimentan de una amplia variedad de animales. Muchos son comensales. Viven en las galerías de otros poliquetos o asociados a nidarios, moluscos o equinodermos. Hermodice carunculata, del griego herma, arrecife, más dex, un gusano de la madera, y especies próximas son conocidas como gusanos de fuego. Sus sedas son huecas y quebradizas, y contienen una secreción venenosa. Cuando se tocan, se rompen en el interior de la herida y causan irritación en la piel. Se alimentan de corales, gorgonias y otros nidarios. Los poliquetos tubícolas secretan muchos tipos de tubos. Algunos son apergaminados, otros son tubos calcáreos duros fijados a rocas u otras superficies, y algunos son simplemente granos de arena, trozos de conchas o algas cementados mediante secreciones mucosas. Muchos excavadores de arena o fango sencillamente recubren sus galerías con moco. La mayoría de los poliquetos sedentarios tubícolas o de los que viven en galerías se alimentan de partículas, para lo cual utilizan mecanismos ciliares o mucosos. La principal fuente de alimento es el plancton y los detritos. Algunos, como Anfitrite, del griego, una ninfa marina de la mitología, cuya cabeza sobresale del fondo, envían sobre la superficie largos tentáculos extensibles para alimentarse. Los cilios y el moco de los tentáculos atrapan las partículas del fondo marino y las dirigen hacia la boca. La gusana marina arenícola, del latín arena, arena más colo, habitar, emplea para su alimentación una interesante combinación de material en suspensión y depósito. Vive en galerías en forma de L mayúscula en las que por movimientos peristálticos provoca corrientes de agua. Las partículas son filtradas por la arena que ocupa la parte frontal de su galería y el gusano ingiere la arena cargada de alimento. Los gusanos abanico o gusanos plumero son hermosos poliquetos tubícolas que nos fascinan cuando emergen de sus tubos y despliegan en coronas sus bonitos penachos tentaculares para alimentarse. Una ligera perturbación e incluso a veces una sombra pasajera provocan su rápida retracción en el interior del refugio que han construido. El alimento atraído hacia los tentáculos plumosos o radiolas es atrapado mediante acción ciliar por el moco y llevado hacia la boca por los surcos alimentarios ciliados. Las partículas demasiado grandes para los surcos alimentarios son dirigidas hacia los bordes y arrojadas fuera. Alrededor de la boca tiene lugar otra selección del alimento. En el interior de la boca solo entran las partículas de alimento pequeñas y los granos de arena se almacenan en un saco para utilizarlos más tarde en ampliar el tubo. El gusano pergamino, Ketopterus, del griego kaite, pelo largo, más pterón, ala, se alimenta de partículas en suspensión por un mecanismo completamente distinto. Vive en un tubo pergaminoso en forma de U mayúscula, enterrado en la arena o en el fango, excepto por los extremos, que están abiertos. El gusano se fija a un lado del tubo mediante ventosas ventrales.
Sobre los segmentos 14 a 16 presentan abanicos, parapodios modificados, que bombean el agua a través del tubo mediante movimientos rítmicos. Un par de parapodios agrandados del segmento 12 segregan un largo saco mucoso que se extiende hacia una pequeña copa alimentaria, justo enfrente de los abanicos. Todo el agua que pasa a través del tubo se filtra al atravesar este saco mucoso, cuyo extremo está enrollado en forma de bola gracias a los cilios de la copa. Cuando la bola alcanza el tamaño de un perdigón BB, los abanicos dejan de batir y la bola de alimento y moco es dirigida hacia la parte anterior por movimientos ciliares hasta la boca, donde es tragada. Clase Oligoquetos. Las más de 3.000 especies de oligoquetos se encuentran en una gran variedad de hábitats y tienen muy diversos tamaños. Incluyen las familiares lombrices de tierra y muchas especies que viven en aguas dulces. La mayoría son formas terrestres o dulceacuícolas, pero algunas son parásitas y unas pocas viven en aguas marinas o salobres. Con pocas excepciones, los oligoquetos llevan sedas. Estas pueden ser largas o cortas, rectas o curvadas, romas o con forma de aguja, distribuidas separadamente o en fascículos. Cualquiera que sea el tipo, son menos numerosas que en los poliquetos, como indica el nombre de la clase, que significa pocas sedas largas. Generalmente las formas acuáticas tienen sedas más largas que las de las lombrices de tierra. Lombrices de tierra. Estos son los oligoquetos comunes que excavan en suelos ricos y húmedos y salen por la noche para explorar sus alrededores. Con tiempo lluvioso y húmedo están cerca de la superficie, a menudo con la boca o el ano sobresaliendo de la galería. Si el tiempo es muy seco, se pueden hundir profundamente bajo tierra, enrollarse en una cámara mucosa y quedar en estado de vida latente. La especie comúnmente estudiada en los laboratorios, Lumbricus terrestris, del latín lumbricus, lombriz de tierra, tiene aproximadamente de 12 a 30 centímetros de largo. Las lombrices de tierra tropicales pueden tener de 100 a 200 segmentos o más y alcanzar 4 metros de longitud. Generalmente viven en túneles ramificados e intercomunicados. Forma y función. En las lombrices de tierra la boca está cubierta por un prostomio carnoso en el extremo anterior y el ano se encuentra en el extremo posterior. En la mayor parte de las lombrices de tierra cada segmento lleva 4 pares de sedas quitinosas, aunque en algunos oligoquetos puede haber hasta 100 o más. Cada seda es una varilla semejante a una cerda, situada en un saco dentro de la pared del cuerpo y movida por músculos diminutos. Las sedas salen al exterior a través de pequeños poros de la cutícula. En la locomoción y excavación, las sedas fijan una parte del cuerpo para impedir su deslizamiento. Las lombrices de tierra se deslizan por movimientos peristálticos. La contracción de los músculos circulares del extremo anterior alarga el cuerpo y empuja dicha región hacia adelante, donde es fijada al sustrato por las sedas. Después, la contracción de los músculos longitudinales acorta el cuerpo, tirando de la parte posterior hacia adelante. Como estas ondas de contracción recorren todo el cuerpo, este progresa gradualmente. Aristóteles llamó a las lombrices de tierra intestinos del suelo. 22 siglos después, Charles Darwin publicó sus observaciones en su clásica The Formation of Vegetable Mold Through the Action of Worms. Mostró cómo las lombrices enriquecen el suelo llevando partes profundas de este a la superficie y mezclándolo con el suelo superficial. Una lombriz de tierra puede ingerir su propio peso en tierra cada 24 horas. Darwin estimó que en un acre de tierra seca y en un año pasan de 10 a 12 toneladas de tierra a través de los intestinos de las lombrices, de manera que acarrean hacia la superficie potasio y fósforo del subsuelo a la vez que añaden al suelo productos nitrogenados de su propio metabolismo. Exponen el mantillo al aire y lo fragmentan en pequeñas partículas. También arrastran hojas, ramitas y sustancias orgánicas en sus galerías próximas a las raíces de las plantas. Sus actividades son importantes en la aireación del suelo. Los puntos de vista de Darwin chocaron con los de sus contemporáneos, que consideraban a las lombrices perjudiciales para las plantas.
Sin embargo, las investigaciones recientes han confirmado ampliamente los descubrimientos de Darwin y el cultivo de lombrices se practica actualmente en muchos países. Nutrición. La mayoría de los oligoquetos son basureros, detritívoros. Las lombrices de tierra se alimentan principalmente de materia orgánica en descomposición, trozos de hojas y vegetación caída, así como de restos de animales. El alimento se mezcla con secreciones bucales y es engullido por la acción suctora de la faringe. El prostomio, con forma de labio, contribuye a la colocación del alimento para su deglución. El calcio del suelo absorbido con el alimento tiende a producir un alto nivel de calcio en sangre. Las glándulas calcíferas situadas a lo largo del esófago segregan iones de calcio en el intestino y así se reduce la concentración de calcio en sangre. Las glándulas calcíferas son realmente órganos de regulación iónica más que digestivos. También intervienen en la regulación del equilibrio ácido-base de los fluidos corporales, manteniendo el pH bastante estable. Cuando el alimento abandona el esófago es almacenado temporalmente en un buche de paredes finas antes de pasar a una molleja, que lo desmenuza en pequeños trozos. La digestión y la absorción tienen lugar en el intestino. A lo largo de su línea media dorsal, la pared del intestino está plegada formando un tiflosol, que aumenta enormemente la superficie digestiva y absorbente. El aparato digestivo segrega varias enzimas para degradar el alimento. Rodeando al intestino y al vaso dorsal y rellenando gran parte del tiflosol hay una capa de tejido cloragógeno, amarillento derivado del peritoneo. Este tejido es un centro de síntesis de glucógeno y grasa, función equivalente a la que realizan las células hepáticas. Cuando las células cloragógenas maduran, se llenan de grasas, se liberan al celoma, donde flotan libres como células denominadas eleocitos, del griego elaio, aceite más kilos, vaso hueco, y transportan materiales a los tejidos del cuerpo. Aparentemente estas células pueden pasar de un segmento a otro, y se las han encontrado acumuladas alrededor de las heridas y en las áreas de regeneración, donde se rompen y descargan su contenido al celoma. Las células cloragógenas también intervienen en la excreción. Circulación y respiración. Los anélidos tienen un doble sistema de transporte, el líquido celomático y el sistema circulatorio. El alimento, los desechos y los gases respiratorios son transportados por el líquido celomático y la sangre en distintos grados. La sangre circula por un sistema cerrado de vasos que incluye los sistemas capilares de los tejidos. Hay 5 vasos principales en el tronco que recorren longitudinalmente el cuerpo. El vaso dorsal, único, está situado por encima del tubo digestivo y va desde la faringe hasta el ano. Es un órgano bombeador, provisto de válvulas y funciona como un verdadero corazón. Este vaso recibe sangre desde los vasos de la pared del cuerpo y del tracto digestivo y la impulsa anteriormente hasta 5 pares de arcos aórticos. La función de los arcos aórticos es mantener la presión sanguínea estable en el vaso central. El vaso central, también único, actúa como una aorta, recibe la sangre de los arcos aórticos y la envía al cerebro y al resto del cuerpo, dando lugar a vasos segmentarios que van a las paredes, nefridios y tracto digestivo. La sangre contiene células ameboides incoloras y un pigmento respiratorio disuelto, hemoglobina. La sangre de los anélidos puede tener otros pigmentos respiratorios distintos a la hemoglobina, como se indicó previamente. Las lombrices de tierra no tienen órganos respiratorios especiales, sino que el intercambio respiratorio tiene lugar a través del tegumento húmedo. Excreción. Cada segmento del cuerpo, excepto los 3 primeros y el último, llevan un par de metanefridios. Cada nefridio ocupa una parte de 2 metámeros sucesivos. Un embudo ciliado, el nefrostoma, se sitúa justo por delante de un septo intersegmentario y se dirige mediante un túbulo ciliado que atraviesa el septo al segmento posterior, donde conecta con la parte principal del nefridio. Varias asas complejas de tamaño creciente forman el conducto nefridial, que termina en una estructura en forma de vejiga y provista de un orificio, el nefridioporo. Este se abre lateralmente cerca de la fila ventral de sedas.
Por medio de los cilios, los desechos del celoma son dirigidos al nefrostoma y al túbulo, donde se juntan con las sales y los desechos orgánicos filtrados desde los capilares sanguíneos en la parte glandular del nefridio. Todos los desechos se descargan al exterior a través del nefridioporo. Los oligoquetos acuáticos excretan amoníaco, los terrestres excretan urea, que es mucho menos tóxica. Lumbricus produce ambos. El nivel de urea depende en cierto grado de las condiciones ambientales. Tanto la urea como el amoníaco son producidos por las células cloragógenas y pueden pasar directamente a los nefridios por rotura de dichas células o bien pueden ser transportados por la sangre. Algunos desechos nitrogenados también se eliminan a través de la superficie del cuerpo. Los oligoquetos son principalmente animales de agua dulce, e incluso las formas terrestres como las lombrices de tierra requieren un medio húmedo para subsistir. La osmorregulación tiene lugar a través de la superficie del cuerpo, nefridios, tubo digestivo y poros dorsales. Lumbricus ganará peso si se pone en agua del grifo y lo perderá cuando se le devuelva al suelo. Las sales y el agua pueden pasar a través del tegumento, al parecer por transporte activo en el caso de las sales. Sistema nervioso y órganos sensoriales. El sistema nervioso de las lombrices de tierra consta de un sistema central y de nervios periféricos. El sistema central refleja el modelo anelidiano típico, un par de ganglios cerebroideos, el cerebro, por encima de la faringe, y un par de conectivos que rodean la faringe uniendo el cerebro con el primer par de ganglios del cordón nervioso. Un cordón nervioso ventral realmente doble, recorre todo el fondo del celoma hasta el último metámero, con un par de ganglios fusionados en cada metámero. Cada par de ganglios fusionados emite nervios a las estructuras del cuerpo, que contienen fibras sensoriales y motoras. Se han encontrado células neurosecretoras en el cerebro y los ganglios de los anélidos, tanto de oligoquetos como de poliquetos. Tienen una función endocrina y secretan neurohormonas relacionadas con la regulación de la reproducción, de los caracteres sexuales secundarios y de la regeneración. En la fibra gigante mediodorsal de Lumbricus, que tiene de 90 a 160 micrómetros de diámetro, la velocidad de conducción se estima que es de 20 a 45 metros por segundo, varias veces más rápida que las neuronas normales de esta especie. Es también mucho más rápida que las fibras gigantes de los poliquetos, posiblemente porque en las lombrices de tierra las fibras gigantes están encerradas en vainas mielinizadas. La velocidad de conducción puede alterarse con los cambios de temperatura. Para los movimientos rápidos de huida, la mayor parte de los anélidos tienen uno o varios axones muy grandes, denominados comúnmente axones gigantes, o fibras gigantes, localizados en el cordón nervioso ventral. Su gran diámetro aumenta la capacidad de conducción y hace posible la contracción simultánea de los músculos en muchos segmentos. Por todo el cuerpo se distribuyen órganos sensoriales sencillos. Las lombrices de tierra carecen de ojos, pero tienen fotorreceptores lenticulares en la epidermis. Casi todos los oligoquetos tienen un fototactismo negativo a la luz intensa, pero positivo a la luz débil. Poseen muchos órganos sensoriales unicelulares ampliamente distribuidos por la epidermis. En el prostomio son más numerosos los que son presumiblemente quimiorreceptores. Muchas de las terminaciones nerviosas libres que hay en el tegumento probablemente son táctiles. Comportamiento general. Las lombrices de tierra se encuentran entre los animales más indefensos. Sin embargo, su abundancia y amplia distribución indican su capacidad de supervivencia. Aunque carecen de órganos sensoriales especializados, son sensibles a muchos estímulos. Reaccionan positivamente a los estímulos mecánicos cuando estos son moderados y negativamente cuando hay una vibración fuerte, como por ejemplo una pisada cerca de ellas, lo que provoca su huida rápida hacia las galerías. Evitan la luz a no ser que ésta sea débil. Las respuestas químicas les ayudan a seleccionar el alimento. Tanto las respuestas químicas como las táctiles son muy importantes para los gusanos. No solo deben ser capaces de probar el contenido orgánico del suelo para encontrar el alimento, sino que también deben sentir su textura, acidez y contenido en calcio. Los experimentos demuestran que las lombrices poseen cierta capacidad de aprendizaje. Se las puede entrenar para evitar un choque eléctrico y producir en ellas reflejos de asociación.
Darwin supuso que las lombrices de tierra tenían un grado de inteligencia suficiente como para introducir hojas en sus galerías, para lo que aparentemente tomaban las hojas por el extremo más estrecho, que es la forma más fácil de meter un objeto con forma de hoja dentro de un agujero pequeño. Darwin consideró que la selección de hojas hecha por los gusanos no era resultado de una manipulación causal o al azar, sino que existía una cierta intención en su mecanismo. Sin embargo, las investigaciones realizadas posteriormente a Darwin han demostrado que el proceso es principalmente una secuencia de prueba y error, para lo que a menudo realizan varios intentos antes de lograr la posición correcta. Reproducción y desarrollo. Las lombrices de tierra son monoicas, hermafroditas, lo que supone que en el mismo animal se encuentran órganos masculinos y femeninos. En Lumbricus, los órganos reproductores se sitúan en los segmentos 9 a 15. Hay 2 pares de pequeños testículos y 2 pares de embudos espermáticos rodeados por 3 pares de vesículas seminales muy grandes. El esperma inmaduro de los testículos madura en las vesículas seminales. Luego pasa a los embudos espermáticos y por los conductos espermáticos a los poros masculinos situados en el segmento 15, donde serán expulsados durante la cópula. Un par de pequeños ovarios descargan sus huevos en la cavidad celomática. Aquí los recogen los embudos ciliados que los llevan por los oviductos al exterior a través de los poros genitales femeninos situados en el segmento 14. En los segmentos 9 y 10 hay 2 pares de receptáculos seminales que reciben y almacenan el esperma que las lombrices intercambian durante la cópula. La reproducción en las lombrices de tierra puede ocurrir en cualquier estación del año, pero la cópula suele producirse en las noches cálidas y húmedas. Cuando se aparean, los gusanos extienden fuera de sus galerías sus extremos anteriores y se unen por sus respectivas superficies ventrales. Se mantienen juntas mediante un moco secretado por el clitelo, del latín clitelae, silla de montar, y por sedas ventrales especiales que penetran en el cuerpo de cada una de las lombrices en las regiones que están en contacto. Tras su descarga, el esperma viaja por los surcos seminales hasta los receptáculos seminales del otro gusano. Después de la cópula, cada animal secreta alrededor del clitelo primero un tubo mucoso y después una banda quitinoidea dura con la que se forma un capullo alrededor de su clitelo. A medida que el capullo avanza hacia adelante, se vierten en él los huevos desde los oviductos, albúmina desde las glándulas tegumentarias y esperma de la pareja almacenado en los receptáculos seminales. La fecundación de los huevos tiene lugar por tanto en el interior del capullo. Cuando el capullo abandona el gusano, sus extremos se cierran y adquiere la forma de un limón. La embriogénesis tiene lugar dentro del capullo, y la forma que sale del huevo es un joven gusano semejante al adulto. Así el desarrollo es directo, sin metamorfosis. Los jóvenes no desarrollan el clitelo hasta que son sexualmente maduros. Oligoquetos de agua dulce. Los oligoquetos dulceacuícolas normalmente son más pequeños y tienen sedas más conspicuas que las lombrices de tierra. Son más móviles que estas y suelen tener órganos sensoriales mejor desarrollados. Por lo general son formas bentónicas que se arrastran en el fondo o excavan en el fango blando. Los oligoquetos acuáticos constituyen una importante fuente de alimento para los peces. Unos pocos son ectoparásitos. Algunos de los oligoquetos de agua dulce más comunes son aelosoma, del griego ailos, movimiento rápido, más soma, cuerpo, de 1 milímetro de largo, que contiene pigmentos rojos y verdes. Tienen haces de sedas y a menudo se encuentran en los cultivos de forraje. Nais, del latín nais, que significa ninfa acuática, tiene de 2 a 4 milímetros de longitud, es de color parduzco y lleva 2 penachos de sedas en los segmentos anteriores y 4 penachos en los posteriores. Estilaria, del griego estilos, pilar, de 10 a 25 milímetros de longitud, tiene sedas con una disposición semejante a la de nais, un prostomio prolongado en un largo saliente y manchas oculares negras. Dero, del latín dero, que significa cuello o garganta, tiene una longitud de 5 a 10 milímetros, es de color rojizo, vive en tubos y generalmente tiene de 3 a 4 pares de branquias caudales. Tubifex, del latín tubus, que significa tubo, más faciens, hacer, de 30 a 40 milímetros de largo y de color rojizo, vive en charcas con la cabeza hundida en el fango del fondo y con la cola ondulando en el agua.
Ketogaster, del latín keta, cerdas, más gástrula, vientre, mide entre 10 y 15 milímetros de largo y solo tiene haces de sedas ventrales. Y en Enchitraeus, del griego Enchitraeus, que vive en un puchero de barro, un gusano pequeño y blanquecino, vive tanto en los suelos húmedos como en el agua. Algunos oligoquetos, como Aelosoma, pueden formar asexualmente cadenas de zooides por división transversal. Clase Irudineus, las sanguijuelas. Las sanguijuelas se encuentran predominantemente en hábitats dulceacuícolas, pero unas pocas son marinas y algunas incluso se han adaptado a la vida en lugares terrestres cálidos y húmedos. Abundan más en las zonas tropicales que en las zonas templadas. Algunas sanguijuelas atacan a las personas y son molestas. La mayor parte de las sanguijuelas tienen entre 2 y 6 centímetros de longitud, pero otras son más pequeñas. Algunas, como la sanguijuela medicinal, alcanzan los 20 centímetros. La mayor de todas es la amazónica Ementeria, del griego Emaiteros sanguíneo, que alcanza los 30 centímetros. Las sanguijuelas presentan una gran variedad de formas y colores, negro, pardo, rojo o verde oliva. Por lo común son aplanadas dorsoventralmente. Algunas están adaptadas para clavar sus faringes o probóscides en tejidos blandos, como las branquias de los peces. No obstante, las sanguijuelas más especializadas tienen mandíbulas quitinosas a modo de sierra con las que pueden cortar la piel. Muchas sanguijuelas son carnívoras y se alimentan de pequeños invertebrados. Algunas son parásitas temporales y otras lo son prematuramente, ya que nunca dejan el hospedador. Al igual que los oligoquetos, las sanguijuelas son hermafroditas y tienen clitelo, pero este aparece solo durante la época reproductora. El clitelo segrega un capullo para recoger los huevos. Las sanguijuelas están mucho más especializadas que los oligoquetos. Como se alimentan de líquidos o de succionar sangre, han perdido las sedas utilizadas por los oligoquetos para la locomoción y han desarrollado ventosas para sujetarse mientras succionan sangre. Su aparato digestivo está especializado para almacenar grandes cantidades de sangre. Forma y función. A diferencia de otros anélidos, las sanguijuelas tienen un número fijo de metámeros, generalmente 34, 17 o 31 en algunos grupos, pero parece que tienen más porque cada segmento está marcado por surcos transversales, formando de 2 a 16 anillos superficiales, anuli. El celoma representa otra diferencia entre las sanguijuelas y los demás anélidos. Las sanguijuelas carecen de compartimentos celomáticos. Los septos han desaparecido en todas las especies y la cavidad celomática está ocupada por tejido conjuntivo y un sistema de espacios llamados lagunas. Las lagunas celomáticas forman un sistema regular de canales llenos de líquido celomático, que en algunas sanguijuelas funciona como un sistema circulatorio auxiliar. La mayoría de las sanguijuelas se desplazan dando volteretas con el cuerpo, para lo cual fijan primero una ventosa, llevan el cuerpo hacia arriba y luego fijan la otra. Las sanguijuelas acuáticas también pueden nadar con un elegante movimiento ondulatorio. Nutrición. Las sanguijuelas se consideran popularmente como parásitas, pero muchas son depredadoras. Incluso las verdaderas chupadoras de sangre raramente permanecen sobre el hospedador por un periodo largo. Casi todas las sanguijuelas de agua dulce son depredadoras activas o carroñeras, equipadas con una probóscide que pueden extender para penetrar en pequeños invertebrados o para chupar la sangre de vertebrados de sangre fría. Algunas sanguijuelas dulceacuícolas son verdaderas hematófagas, que hacen presa en bovinos, equinos, humanos y otros. Algunas sanguijuelas terrestres se alimentan de larvas de insectos, lombrices de tierra y babosas, que cogen con su ventosa anterior mientras utilizan su fuerte faringe suctora para chupar e ingerir el alimento. Otras formas terrestres trepan por arbustos o árboles para alcanzar vertebrados de sangre caliente como aves o mamíferos. La mayoría de las sanguijuelas se alimentan de líquidos, algunas prefieren alimentarse de fluidos tisulares y de la sangre de las heridas ya abiertas. Las verdaderas sanguijuelas hematófagas, entre las que se incluyen la llamada sanguijuela medicinal, Hirudo medicinalis, del latín hirudo, sanguijuela,
Tienen láminas cortantes o mandíbulas para cortar los tejidos. Algunas sanguijuelas parásitas abandonan a sus huéspedes solo durante la época de cría, y otras, parásitas de peces, lo son permanentemente y depositan sus capullos sobre el hospedador. Durante siglos la sanguijuela medicinal, Hirudo medicinalis, se utilizó en medicina para hacer sangrías, pues se creía que un exceso de sangre provocaba trastornos corporales y fiebres. Una sanguijuela de 10 a 12 centímetros de largo puede alcanzar una longitud mucho mayor cuando está repleta de sangre. La recogida y cultivo de sanguijuelas en charcas era practicada en Europa a escala comercial durante el siglo XIX. El poema de Wordsworth, The Leech Gatherer, que traducido significa el recogedor de sanguijuelas, estaba basado en ese uso de las sanguijuelas. Las sanguijuelas se vuelven a emplear en medicina. Cuando se cortan los dedos de la mano o del pie, la microcirugía puede volver a unir las arterias pero no las venas, que son más delicadas. Entonces se utilizan las sanguijuelas para aliviar la congestión hasta que las venas vuelvan a crecer en el lado cicatrizante. Respiración y excreción. El intercambio de gases tiene lugar únicamente a través de la piel, excepto en algunas sanguijuelas parásitas de peces que tienen branquias. Hay de 10 a 12 pares de nefridios, además de los celomocitos y de algunas otras células especializadas que pueden estar también implicadas en funciones excretoras. Sistema nervioso y sensorial. Las sanguijuelas tienen dos cerebros, uno en la cabeza, compuesto por 6 pares de ganglios fusionados que forman un anillo alrededor de la faringe, y otro posterior, compuesto por 7 pares de ganglios fusionados. Hay 21 pares de ganglios segmentarios adicionales a lo largo del doble cordón nervioso, además de las terminaciones nerviosas sensoriales libres y de las células fotorreceptoras de la epidermis. Hay una fila de órganos sensoriales llamados sesilas en el anillo central de cada segmento. Tienen también ocelos en copa pigmentada. Las sanguijuelas son muy sensibles a los estímulos asociados a la presencia de una presa o de un hospedador. Son atraídas e intentarán fijarse por cualquier objeto untado con sustancias apropiadas del hospedador, como escamas de peces, secreciones grasas o sudor. Las que se alimentan de sangre de mamíferos son atraídas por el calor, y los hemadípsidos terrestres de los trópicos acudirán a una persona que permanezca quieta en un lugar. Reproducción. Las sanguijuelas son hermafroditas, pero practican la fecundación cruzada durante la cópula. Transfieren los espermatozoides mediante un pene o por impregnación hipodérmica. Un gusano expulsa un espermatóforo y atraviesa el tegumento del otro. Después de la cópula, el clitelo secreta un capullo que recibe los huevos y el esperma. Entierran los capullos en los fondos fangosos, adheridos a objetos sumergidos, o en las especies terrestres los dejan en el suelo húmedo. El desarrollo es semejante al de los oligoquetos. Circulación. En las sanguijuelas el celoma queda reducido a un sistema de senos y canales celomáticos por la invasión de tejido conjuntivo y en algunas por la proliferación de tejido cloragógeno. Algunos órdenes de sanguijuelas conservan el sistema circulatorio típico de los oligoquetos, y en ellos los senos celomáticos actúan como un sistema vascular sanguíneo auxiliar. En otros órdenes los vasos sanguíneos tradicionales han desaparecido y el sistema de senos celomáticos forma el único sistema vascular sanguíneo. En esos órdenes la sangre, el equivalente del líquido celomático, es impulsada por la contracción de ciertos canales longitudinales. Significado evolutivo de la metamería. Nunca se ha ofrecido una explicación verdaderamente satisfactoria sobre el origen de la metamería y del celoma, si bien el tema ha desencadenado muchas discusiones y especulaciones desde hace años. Todas las explicaciones clásicas sobre el origen de la metamería y del celoma han tenido importantes argumentos en su contra y puede que más de una sea correcta, o puede que ninguna lo sea, como ha sugerido R.B. Clark. El celoma y la metamería pueden haber evolucionado independientemente en más de un grupo de animales, como por ejemplo en los cordados y en los protóstomos. Clark acentúa el significado funcional y evolutivo de estas características para los animales primitivos que las poseyeron.
Este autor defiende firmemente que el valor adaptativo del celoma en los protóstomos al menos fue el de un esqueleto hidrostático para el animal excavador. De este modo, la contracción de los músculos en una parte del animal podría actuar antagónicamente sobre los músculos de otra parte, por la transmisión de la fuerza de contracción a través del volumen constante de líquido encerrado en el celoma. Aunque la función original del celoma pudo ser la excavación en el sustrato, hubo otras ventajas añadidas para sus poseedores. Algunas de ellas se mencionaron en el prólogo del capítulo 17. Además, el líquido celomático podría actuar como un líquido circulatorio para los nutrientes y desechos, haciendo innecesario un gran número de células en llama distribuidas por los tejidos. Los gametos se podrían almacenar en el espacioso celoma para ser liberados simultáneamente con los de otros individuos de la población, acrecentando así las posibilidades de fecundación, y esto habría seleccionado un mayor control nervioso y endocrino. Finalmente, la separación del celoma en una serie de compartimentos por septos, metamerismo, aumentaría la eficacia excavadora y haría posible los movimientos independientes y separados entre los distintos metámeros, como se ha mencionado en el prólogo de este capítulo. Los movimientos independientes de los metámeros en diferentes partes del cuerpo determinarían el valor selectivo de un sistema nervioso más complicado para el control de los movimientos, y habrían conducido a la elaboración del sistema nervioso central. Filogenia y radiación adaptativa. Filogenia. Hay tantas semejanzas en el desarrollo inicial de los moluscos, los anélidos y los artrópodos primitivos que apenas existen dudas respecto a sus estrechas interrelaciones. Aparentemente, estos tres filos forman un grupo hermano de los platelmintos. Muchos anélidos y moluscos marinos tienen una embriogénesis precoz típica de protóstomos, en común con algunos platelmintos marinos, lo que posiblemente sea una característica plesiomórfica compartida. Los anélidos comparten con los artrópodos una cutícula externa secretada y tienen un sistema nervioso similar. Los apéndices laterales, parapodios, de muchos anélidos marinos son semejantes a los apéndices de ciertos artrópodos con otros caracteres primitivos. De cualquier modo, el aspecto más importante probablemente estriba en el modelo metamérico de la estructura corporal de anélidos y artrópodos. ¿Qué podemos deducir respecto al antecesor común de los anélidos? Esto ha sido motivo de un largo y continuo debate. La mayoría de las hipótesis sobre el origen de los anélidos han asumido que el metamerismo apareció en conexión con el desarrollo de los apéndices laterales, parapodios, semejantes a los de los poliquetos. No obstante, el cuerpo de los oligoquetos está adaptado a la excavación errante en el sustrato, con un movimiento peristáltico que es de gran utilidad para un celoma metamérico. Por otro lado, los poliquetos con parapodios bien desarrollados están generalmente adaptados a la natación y a arrastrarse en un medio demasiado líquido para una locomoción peristáltica eficaz. Aunque los parapodios no impiden tal locomoción, hacen poco por favorecerla, con lo que parece probable que se hayan desarrollado como una adaptación para nadar. A pesar de que los poliquetos son más primitivos en ciertos aspectos, como su sistema reproductor, algunos autores han opinado que los anélidos ancestrales fueron más semejantes a los oligoquetos en el conjunto de la estructura corporal y que estos dieron lugar a los poliquetos y las sanguijuelas. Las sanguijuelas están estrechamente relacionadas con los oligoquetos, pero se han apartado un poco de ellos debido a una existencia nadadora y al abandono de un modo de vida excavador. Radiación adaptativa. Los anélidos son un grupo antiguo que han experimentado una extensa radiación adaptativa. La estructura básica del cuerpo, particularmente la de los poliquetos, acumula modificaciones continuas. Como gusanos marinos, los poliquetos ocupan una amplia variedad de hábitats en un medio que no es ni física ni fisiológicamente exigente. A diferencia de las lombrices de tierra, cuyo medio impone una estricta exigencia selectiva física y fisiológica, los poliquetos han tenido libertad para experimentar y así han alcanzado una extensa gama de características adaptativas. Un rasgo adaptativo básico en la evolución de los anélidos es su disposición septada,
de la que resultan compartimentos celomáticos llenos de líquido. La presión del líquido en estos compartimentos es utilizada como esqueleto hidrostático en movimientos precisos, como excavar o nadar. Para flexionar, acortar y alargar el cuerpo cuentan con poderosos músculos circulares y longitudinales. Hay una amplia variación de adaptaciones alimentarias, desde la faringe suctora de los oligoquetos y las mandíbulas quitinosas de los poliquetos carnívoros a los tentáculos especializados y radiolas de los que se alimentan de partículas. En los poliquetos, los parapodios se han adaptado a diversas formas y funciones, principalmente para la respiración y la locomoción. En las sanguijuelas, muchas adaptaciones como las ventosas, las mandíbulas cortantes, la faringe suctora, el intestino distensible y la producción de hirudina están relacionadas con sus hábitats depredadores y hematófagos. Los braquiobdélidos, un grupo de pequeños anélidos que son parásitos o comensales de cangrejos, muestran semejanzas con los oligoquetos y las sanguijuelas. Se incluyen aquí entre los oligoquetos, pero algunos autores los consideran como una clase independiente. Tienen 14 o 15 segmentos y llevan una ventosa cefálica. Acanthodela, un género de sanguijuelas, tiene algunas características de sanguijuelas y otras de oligoquetos. A veces se separan de las demás sanguijuelas en una clase especial, acanthodélidos, que característicamente tienen 27 metámeros, sedas en los 5 primeros segmentos y carecen de ventosa oral. Clasificación del filo anélidos. La clasificación superior de los anélidos está basada principalmente en la presencia o ausencia de parapodios, sedas y otras características morfológicas. Debido a que los oligoquetos e hirudíneos, las sanguijuelas, llevan clitelo, se les agrupa a menudo bajo la denominación clitelata, y a sus miembros se les conoce como clitelados. Por otro lado, y dado que los oligoquetos y los poliquetos poseen sedas, algunos autores los sitúan juntos en un grupo llamado quetopoda, quetópodos, del latín queta, cerda, o del griego kaite, pelo largo, más pous, podos, pie. Clase poliquetos, del griego polis, muchos, más kaite, pelo largo. Principalmente marinos, cabeza diferenciada con ojos y tentáculos, la mayoría de los segmentos con parapodios, apéndices laterales, con penachos de muchas sedas, sin clitelo, sexos generalmente separados, gónadas transitorias, en algunos reproducción asexual por gemación, por lo general con larva trocófora, principalmente marinos. Ejemplos: Nereis, Afrodite, Glicera, Arenícola, Ketopterus y Anfitrite. Clase oligoquetos, del griego oligos, pocos, más kaite, pelo largo. Cuerpo con segmentación conspicua, número de segmentos variable, pocas sedas por metámero, sin parapodios, sin cabeza, celoma espacioso y generalmente dividido por septos intersegmentados. Hermafroditas, desarrollo directo, sin larva, principalmente terrestres y dulceacuícolas. Ejemplos: Lumbricus, Estilaria, Aeolosoma y Tubifex. Clase hirudíneos, del latín hirudo, sanguijuela, más ea, caracterizado por las sanguijuelas, cuerpo con número fijo de segmentos, normalmente 34, 17 o 31, en algunos grupos, con muchos anillos, generalmente con ventosas oral y posterior, con clitelo, sin parapodios, sin sedas, excepto en Acanthodela, celoma obliterado por tejido conjuntivo y musculatura, desarrollo directo, hermafroditas, terrestres, dulceacuícolas y marinos. Ejemplos: hirudo, placodela y macrodela. Resumen: el filo anélidos es un gran grupo cosmopolita que incluye los poliquetos marinos, las lombrices de tierra, los oligoquetos de agua dulce y las sanguijuelas. Sin duda, la innovación estructural más importante, fundamental en la diversificación de este grupo, es el metamerismo, la división del cuerpo en una serie de segmentos similares, cada uno de los cuales contiene diversos órganos y sistemas en una disposición repetida. En los anélidos el celoma está muy desarrollado, y esto, junto con la disposición de compartimentos llenos de líquido y una musculatura corporal bien desarrollada,
constituye un eficaz esqueleto hidrostático para una excavación precisa y movimientos de natación. Los artrópodos presentan especializaciones metaméricas adicionales que se tratarán en los 3 próximos capítulos. Los poliquetos constituyen la mayor clase de anélidos y son casi todos marinos. Cada segmento tiene un par de parapodios que llevan muchas sedas. Los parapodios muestran una gran variedad de adaptaciones entre los poliquetos, entre las que se incluyen especializaciones para la natación, respiración, culebreo, mantenimiento de la posición en la galería, bombeo de agua a través de la galería y como órganos accesorios para la alimentación. Algunos son principalmente depredadores y tienen una faringe protráctil con mandíbulas. Otros poliquetos rara vez abandonan las galerías o los tubos en los que viven. Entre los miembros de este grupo aparecen varios tipos de alimentación por filtración o detritívoros. Los poliquetos son dioicos, tienen un sistema reproductor primitivo, carecen de clitelo, la fecundación es externa y tienen larva trocófora. La clase oligoquetos incluye las lombrices de tierra y muchas formas de agua dulce. Tienen un pequeño número de sedas por segmento comparado con los poliquetos y carecen de parapodios. Tienen un sistema circulatorio cerrado y el vaso dorsal es el principal órgano bombeador. En casi todos los metámeros hay un par de nefridios. Las lombrices de tierra presentan el sistema nervioso típico anelidiano, un cerebro dorsal conectado a un doble cordón nervioso ventral que recorre el cuerpo del animal, con ganglios segmentarios. Los oligoquetos son hermafroditas y practican la fecundación cruzada. El clitelo tiene un importante papel en la reproducción. Interviene en la secreción de moco que rodea a los gusanos durante la cópula y en la secreción del capullo que recibe los huevos y el esperma, dentro del cual transcurre el desarrollo embrionario. Del capullo sale un gusano pequeño, juvenil. Las sanguijuelas, clase hirudíneos, son principalmente dulceacuícolas, aunque unas pocas son marinas y otras terrestres. Por lo general se alimentan de líquidos, pero muchas son depredadoras, algunas parásitas temporales y unas pocas parásitas permanentes. Las sanguijuelas son hermafroditas y se reproducen de una manera semejante a los oligoquetos, con fecundación cruzada y formación de un capullo por el clitelo. Las pruebas embriológicas apoyan una interrelación filogenética de los anélidos con los moluscos y los artrópodos.